No vas a creer lo que le hicieron a este ingeniero latino, y lo que él hizo después. Humillado, ignorado y borrado de su propia creación, guardó silencio, hasta el día en que todo salió a la luz y el juego cambió ante una sala llena de ejecutivos poderosos. Esta historia va a conmoverte, pero antes, deja tu like y suscríbete al canal para seguir acompañando más historias reales, emocionantes y poderosas como esta. Cuando Alejandro Ramírez giró a la derecha y entró por el acceso lateral de la terminal ejecutiva de Sand Ridge, ya sabía que no iba a ser bien recibido. La camioneta vieja, con la pintura descolorida y los faros ligeramente empañados, parecía un error en ese escenario. Al frente, los jets estacionados brillaban como vitrinas de lujo, y los autos en el estacionamiento, sedanes alemanes, SUVs deportivas, dejaban claro el tipo de gente que pasaba por allí. Estacionó cerca del hangar D y apagó el motor. Se quedó un momento quieto, observando el edificio de vidrio y metal. No, era la primera vez que lo llamaban de urgencia para arreglar algo que un equipo entero había fallado en resolver. Pero cada vez que llegaba, era como si tuviera que demostrar de nuevo que sabía lo que hacía. Tomó su caja de herramientas con cuidado, bajó de la camioneta, acomodó la camisa sudada sobre el cuerpo y comenzó a caminar. Mientras cruzaba el patio hasta la entrada del hangar, notó a 3 hombres del otro lado de la pared de vidrio observando su llegada. Uno de ellos, alto, con traje, gris claro y una tablet en la mano, comentó algo a los otros y todos rieron. Alejandro fingió que no los vio. Estaba acostumbrado a ese tipo de recibimiento. El uniforme gastado, el apellido latino en la credencial, el acento que aún cargaba en los términos técnicos. Todo eso parecía más visible que su formación o las patentes que llevaba a cuestas. Cuando el guardia se acercó, ni siquiera preguntó su nombre. Solo extendió la mano con frialdad, pidiendo identificación. Alejandro entregó la credencial, recibió la señal para avanzar y agradeció con un leve gesto. Al pasar por la puerta de acceso, sintió el aire acondicionado fuerte en el rostro y un silencio que no era acogedor, solo técnico y tenso. Alejandro caminó con firmeza hasta el costado del jet, donde un pequeño equipo ya lo esperaba, visiblemente incómodo. Nadie le extendió la mano. Uno de los técnicos, joven, rubio, con gafas espejadas colgando del cuello, lo miró y dijo simplemente, «Es todo tuyo. Suerte». El tono era cínico, como si ya anticipara el fracaso. Alejandro colocó la caja en el suelo con cuidado, se arrodilló junto al panel de acceso inferior del fuselaje y comenzó a inspeccionar las conexiones. Mientras trabajaba, sentía las miradas sobre él. No ayudaban. Cada movimiento parecía vigilado, como si esperaran que cometiera un error para poder confirmar lo que ya creían. Pero no se dejó afectar. Había aprendido a trabajar en silencio, a escuchar el sonido del sistema hidráulico, el clic sutil de las válvulas, el comportamiento de la presurización con el jet apagado. Ese era su idioma, y en él no había acento. En menos de 40 minutos, Alejandro ya sabía cuál era el problema. El sistema de presurización funcionaba con una lectura falsa en los sensores de flujo, lo que impedía que la computadora activara correctamente los protocolos de seguridad. Un problema grave, que podría causar una caída repentina de presión en pleno vuelo. Lo curioso era que el sistema tenía fallas de origen, fallas que él conocía demasiado bien. No solo porque era un especialista, sino porque él mismo había diseñado ese algoritmo de redundancia técnica años atrás, cuando aún trabajaba en Evans Aerospace. La ironía de todo eso casi lo hizo reír, pero mantuvo una expresión neutra. Continuó la reparación con precisión, reemplazando el sensor por uno de repuesto de su propio kit, soldando conexiones y reiniciando el sistema manualmente. Cuando terminó, se levantó despacio, se limpió las manos con el trapo del bolsillo y miró a los técnicos detrás de él. «Ya está resuelto», dijo sin alzar la voz, y volvió a guardar sus herramientas. Un silencio incómodo se instaló por unos segundos después de que habló. Los técnicos, que hasta entonces cuchicheaban entre ellos, ahora miraban el panel con una mezcla de duda y sorpresa. Uno se acercó
Hizo la lectura en los monitores y frunció el ceño. Parece que se normalizó, murmuró, casi sin creerlo. Ningún agradecimiento, ningún reconocimiento. Solo constataron que funcionaba, y eso parecía desconcertarlos aún más. Alejandro ya estaba acostumbrado a ese tipo de reacción. No esperaba aplausos. Sabía que para muchos allí, el resultado importaba menos que la persona que lo entregaba. Tomó el trapo sucio del bolsillo trasero, se limpió los dedos con calma y se dio la vuelta para irse. Fue entonces cuando escuchó una voz femenina desde el fondo del hangar, con un tono firme y directo. ¿Usted es Alejandro Ramírez? Él se giró y respondió con una leve gesto. La mujer se acercó con paso decidido. Era Alexandra Evans. Alexandra era conocida en el sector como una ejecutiva de habla rápida y mirada directa. Nada en su forma de ser transmitía arrogancia, pero tampoco había espacio para rodeos. Lo miró a los ojos por unos segundos como quien mide la firmeza de alguien antes de apostar por él. Acompáñeme, por favor, a la sala de reuniones. Necesitamos hablar sobre lo que usted acaba de hacer. Alejandro dudó por un instante. No era común ese tipo de invitación, especialmente viniendo de la propia CEO. La siguió en silencio hasta una sala acristalada en el piso superior del hangar. Por dentro, todo era limpio, minimalista, con olor a cuero nuevo. Alexandra se sentó frente a él, apoyó los codos en la mesa y fue directa al punto. Usted sabe que ese sistema que acaba de reparar lleva su firma, ¿verdad? Alejandro no respondió de inmediato. La pregunta tenía un peso que conocía muy bien, y un dolor que no estaba acostumbrado a compartir con nadie. Respiró hondo antes de contestar. Sí, lo sé. Fui yo quien desarrolló el núcleo del protocolo G7. Hace 5 años. Entregué el proyecto completo, con todos los parámetros y registros. Hablaba con calma, pero había una tensión contenida en cada palabra. Alexandra no mostró sorpresa. Solo asintió con la cabeza, como si ya lo supiera. ¿Y sabe por qué nunca se le atribuyó oficialmente? Esta vez, Alejandro no dudó. Porque no tenía el perfil, porque mi apellido era Ramírez, porque mi inglés no era suficiente para las reuniones con inversores, porque no jugaba al golf con nadie de la directiva. Alexandra guardó silencio durante unos segundos, observándolo. Luego, sacó una carpeta de cuero oscuro de su bolso. De allí, extrajo un informe con fechas, nombres y correos electrónicos. Llevo 2 años investigando esto. Encontré cosas que usted tiene que ver. En la carpeta había registros que Alejandro jamás imaginó que saldrían a la luz. Copias de reuniones internas donde sus informes técnicos eran reeditados y presentados bajo otros nombres. Mensajes entre ejecutivos, incluido Richard Hastings, que sugerían que limpiar el material significaba eliminar cualquier indicio de autoría latina. Pero lo que más le impactó fue ver su propio prototipo original, aún con anotaciones en español escritas a mano, archivado como documento no utilizado. Se quedó varios segundos mirando eso, sin poder decir nada. El corazón le latía con fuerza, no de rabia, sino de una mezcla extraña de indignación y alivio. Alguien había visto, alguien se había preocupado. Entonces Alexandra concluyó: usted es la pieza que falta para exponer lo que hay detrás de toda esta estructura, pero solo si está dispuesto. Alejandro alzó la mirada. No respondió en ese momento, pero ya sabía cuál era la respuesta. De regreso en su camioneta, Alejandro se quedó detenido unos minutos con las manos en el volante, mirando por la ventana. La conversación con Alexandra todavía resonaba en su cabeza. Era como si de repente, años de silencio hubieran empezado a hacer ruido. Lo que había vivido, ser dejado de lado, ignorado, borrado, ya no era solo un sentimiento. Ahora había pruebas. Y más que eso, había una oportunidad real de enfrentar lo que siempre había estado ahí, pero nadie se atrevía a nombrar. Encendió el motor, salió despacio del estacionamiento y se dirigió directo a casa. En el camino, ya pensaba en las grabaciones que había guardado en discos duros antiguos, en los correos que nunca borró, en los archivos de respaldo que conservó por precaución. En el fondo, parecía que siempre había sabido que este momento podía llegar, y ahora que había llegado, no quería desperdiciarlo. Esa misma noche, reunió todo lo que tenía:
carpetas, fechas, prototipos, mensajes de voz. Incluso sacó la placa de circuito impreso del primer test del G7, aún guardada en una caja de herramientas vieja, con etiquetas escritas por él y por su madre, que apenas entendía qué era todo eso, pero sabía que era importante. Envió todo al correo seguro de Alexandra, junto con un audio explicando el contexto técnico de cada elemento. Fue directo, profesional, pero no impersonal. Luego, escribió algo que nunca había dicho a nadie fuera de su círculo íntimo. Me quedé callado durante años porque creía que solo me pasaba a mí, pero ahora veo que mi silencio solo fortaleció a quienes quisieron borrarme. Si quieres seguir adelante con esto, estoy dentro. Borró el estoy y escribió estoy dentro. Después se arrepintió y volvió al original. Quería que sonara como él. 2 días después, Alejandro fue convocado a una presentación interna en la sede de Evans Aerospace, en un auditorio reservado solo para miembros del consejo y altos ejecutivos. Al entrar, sintió el ambiente cargado. Muchos de los rostros presentes lo habían ignorado en el pasado. Algunos ni siquiera sabían quién era. Alexandra estaba al frente, con un proyector encendido y varias carpetas sobre la mesa. Cuando comenzó a entonces presentar las inconsistencias en los registros del proyecto G7, las miradas se volvieron hacia ella con tensión. Pero el momento más impactante llegó cuando reprodujo el audio de una reunión interna archivada. La voz de Richard Hastings, clara y autoritaria, decía: «Nadie confiaría en un latino con acento para liderar un proyecto de esta magnitud». No hubo reacción inmediata. El silencio fue absoluto. Alejandro, sentado en la segunda fila, mantuvo la mirada firme. Aquello ya no era una sospecha, era la verdad expuesta. El escándalo fue inmediato. El presidente del consejo pidió una pausa. Algunos ejecutivos cuchicheaban, visiblemente incómodos. Hastings intentó justificarse, pero Alexandra fue tajante. Hay más, y no son solo palabras. Pasó a mostrar correos electrónicos, documentos editados, y la cronología de cómo la autoría de Alejandro había sido deliberadamente borrada. En medio de la tensión, él permaneció en silencio, dejando que los hechos hablaran por sí solos. En ningún momento levantó la voz ni exigió reconocimiento. Lo que más impresionaba no era el contenido técnico, sino la calma con la que enfrentaba la verdad ante todos. Cuando la reunión terminó, Hastings fue suspendido de inmediato y se anunció una auditoría interna. Alejandro salió del edificio sin hablar con la prensa que ya se aglomeraba en la entrada. Esa noche, de regreso en su taller, encendió la luz, respiró hondo y miró los proyectos inconclusos sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese espacio volvía a ser suyo. Unas semanas después, Alejandro fue llamado nuevamente a la sede de la empresa, pero esta vez, el tono era distinto. Había una nueva atmósfera en el aire. Menos tensión, más expectativa. Alexandra lo recibió personalmente, y en una sala más pequeña, le presentó la propuesta. Querían que asumiera la dirección de innovación tecnológica de Evans Aerospace, con libertad para liderar sus propios proyectos y apoyo para integrar su pequeña empresa, registrada, años atrás como medida de precaución, a la estructura mayor de la compañía. Alejandro escuchó todo con atención. No era un hombre de reacciones exageradas, pero había un brillo discreto en sus ojos cuando escuchó las palabras «socio minoritario», dichas con naturalidad. No estás siendo premiado. Solo estás ocupando el lugar que siempre fue tuyo por derecho, añadió ella. Él solo asintió. No había mucho más que decir en ese momento. Lo que importaba era lo que venía después. En los meses siguientes, Alejandro participó directamente en la reestructuración de los procesos internos de la empresa. Ayudó a crear un nuevo sistema de revisión de patentes y propuestas técnicas, enfocado en garantizar que todos los colaboradores fueran correctamente acreditados, independientemente de su origen, acento o apariencia. También participó en la creación de un fondo de innovación dirigido a jóvenes latinos interesados en la ingeniería aeroespacial, además de liderar la instalación de un centro de tecnología comunitario en Boyle Heights, el barrio donde creció con su madre. Ver ese galpón transformado en un espacio moderno,
con computadoras de última generación, impresoras 3D y clases gratuitas, fue una de las experiencias más significativas de su vida. Y aún con todos esos cambios, él seguía siendo sencillo. Iba al trabajo con la misma camioneta, usaba los mismos zapatos gastados, porque para él, el cambio real no estaba en la apariencia, sino en lo que se hacía con las oportunidades que aparecían, o que finalmente eran devueltas. En el aniversario del incidente en el hangar, la empresa organizó un evento discreto pero simbólico para presentar al mercado un nuevo sistema de propulsión ecológica desarrollado bajo el liderazgo de Alejandro. El auditorio estaba lleno de ejecutivos, ingenieros, inversores y miembros de la comunidad científica, pero lo que más llamaba la atención eran los estudiantes del centro comunitario de Boyle Heights, invitados de honor por él. Cuando subió al escenario, Alejandro vestía una camisa sencilla y jeans oscuros. No pronunció un discurso ensayado, solo contó con voz firme cómo ese proyecto había nacido en el mismo lugar donde de niño arreglaba bicicletas, usando herramientas prestadas por vecinos. Habló del apoyo de su madre, de las veces que pensó en rendirse y de cómo estuvo a punto de dejarlo todo atrás cuando fue despedido años antes. La verdadera superación para mí no fue demostrar que tenía razón, fue no dejar que me convencieran de que no valía nada, dijo. Mientras hablaba, miró a los ejecutivos que en el pasado lo ignoraron, algunos visiblemente avergonzados. No había arrogancia en su mirada, solo un tipo de firmeza silenciosa que viene de quien sabe exactamente lo que ha vivido. Al finalizar la presentación, el público aplaudió de pie, pero Alejandro no parecía impresionado por los aplausos. Su mirada estaba enfocada en los jóvenes de la primera fila, los mismos que él había motivado meses antes, cuando dijeron que nunca se imaginarían trabajando en ingeniería. Era por ellos que continuaba. Era para ellos que quería dejar las puertas abiertas. Después del evento, mientras conversaba con un grupo de estudiantes latinos, un niño de 12 años le preguntó si era verdad que había inventado una pieza de cohete en el garaje de su casa. Alejandro sonrió, se agachó y respondió, sí, y ahora quiero ver qué vas a inventar tú en la tuya. De regreso a casa ese día, Alejandro conducía en 1900 silencio, con la ventana entreabierta y la radio apagada. Pasó por las calles donde creció, por las mismas aceras donde, años atrás, empujaba carritos con herramientas e intentaba explicar a los vecinos qué era la ingeniería aeroespacial. Se detuvo frente a la casa de su madre, que ahora estaba vacía desde que ella se mudó a vivir con una hermana mayor. Bajó del auto, se apoyó en el capó y se quedó allí unos minutos, simplemente mirando. No había nada extraordinario en ese momento, pero para él era el punto de llegada, no de la carrera ni del reconocimiento, sino la certeza de que había resistido, que no se dejó moldear por quienes intentaron borrarlo, que tuvo paciencia para esperar el momento justo y coraje para no retroceder cuando finalmente llegó. Más tarde, ya en el taller donde todo comenzó, Alejandro encendió las luces y se sentó en la mesa de trabajo. Tomó el viejo prototipo del G7, aún con etiquetas descoloridas y marcas de soldadura torcidas, y lo colocó al lado del nuevo sistema de propulsión. No sonrió, no lloró, no dijo nada, solo observó. Sabía que ese contraste lo decía todo, que ahí, en esa mesa manchada de aceite e ideas, estaba la línea del tiempo de alguien que nunca tuvo el privilegio de equivocarse, pero que aún así insistió en hacer lo que sabía. Y mientras ajustaba una pieza del nuevo proyecto con el mismo destornillador de siempre, pensó, la verdadera victoria no es cuando un latino entra por la puerta, es cuando esa puerta ya no se cierra más para nadie que venga después. Y volvió al trabajo. La semana siguiente al evento, Alejandro fue invitado a una entrevista en vivo en un programa nacional enfocado en innovación y diversidad. Al principio, dudó. Nunca le gustó la exposición, ni se sentía cómodo con las cámaras y los reflectores, pero decidió aceptar, no por vanidad, sino porque sabía que ese espacio podía alcanzar a miles de otros Alejandros, repartidos por el país, jóvenes talentosos, invisibilizados, desacreditados. Durante la conversación, el presentador le preguntó,
¿Qué le dirías hoy a ese ingeniero que fue despedido por no encajar? Alejandro guardó silencio por unos segundos. Luego respondió que no necesitaba cambiar, que solo necesitaba resistir hasta que el mundo cambiara a su alrededor. El presentador tragó saliva. Era una respuesta simple, pero que decía mucho. A la salida del canal, una joven se le acercó en el estacionamiento. Estaba emocionada. Dijo que era hija de inmigrantes mexicanos, recién graduada, en ingeniería eléctrica, y que su historia era la primera que la hacía creer que ella también podía pertenecer a ese mercado. Alejandro la escuchó en silencio y agradeció con un apretón de manos firme. Ella sonrió, contuvo las lágrimas y dijo, «Gracias por existir». Aquello le dio vueltas en la cabeza el resto del día. No por orgullo, sino porque se dio cuenta de que había una cadena silenciosa de cambio construyéndose, y que ahora él era parte de ella, no como símbolo, sino como presencia, activa. Aquello no era un final feliz, era el comienzo de algo más grande de lo que él podía prever. Con el tiempo, el nombre de Alejandro comenzó a aparecer en artículos, conferencias, paneles de discusión, pero él seguía fiel a quien siempre fue. Aún vivía en el mismo barrio, comía en los mismos lugares, arreglaba cosas con sus propias manos. La diferencia ahora era el respeto con el que era tratado, no por el cargo, sino porque se había mantenido íntegro en medio del intento de borrarlo. En 1900, una de esas conferencias al lado de otros profesionales latinos afirmó, «No queremos caridad, ni un cupo simbólico. Queremos lo que es nuestro. Solo eso». El público aplaudió de pie, y Alejandro, como siempre, solo sonrió y bajó del escenario. En Evans Aerospace, los efectos de la exposición del caso Hastings fueron más profundos de lo que se esperaba. Hubo una renovación completa en el sector de ingeniería, con inclusión obligatoria de revisiones externas sobre los procesos de crédito intelectual. Los departamentos comenzaron a contratar profesionales de orígenes diversos con base en criterios técnicos transparentes, y toda propuesta interna ahora debía incluir una trazabilidad de autoría registrada. No era un sistema perfecto, pero era el inicio de un modelo más justo, y Alejandro era parte activa de esa construcción. Cuando le preguntaban si todo eso compensaba los años de invisibilidad, él respondía con sinceridad, «No borra el pasado, pero transforma el futuro». A veces, todavía se encontraba pensando en los días en que casi se rindió. Recordaba las entrevistas que nunca tuvieron respuesta, las miradas impacientes en las reuniones, los comentarios susurrados cuando intentaba explicarse. Pero ahora, con cada nueva idea aprobada, con cada joven latino que veía su nombre en los créditos de un proyecto, Alejandro sentía que el esfuerzo había valido la pena. Sabía que no había vencido por ser más listo o más fuerte, sino por insistir, porque, en muchos momentos, eso fue todo lo que tuvo, insistencia. Y para él, eso ya era una forma de victoria. En la pared del nuevo laboratorio en el centro comunitario, al lado del logo de Evans Aerospace, colgaron una fotografía de él con su madre, cuando aún era joven, sentada en el sofá de casa sosteniendo una placa de circuito que él mismo había montado. Debajo de la imagen, una frase simple elegida por él, «Mamá, lo logré sin cambiar de nombre». Ninguna frase corporativa, ningún homenaje poético, solo un recordatorio real de dónde comenzó todo y de quién. Aún sin tener diploma o reconocimiento, siempre creyó que él podía llegar, sin necesidad de disfrazarse en el camino.